Hola, profe. Hola Francisco, buen día, ¿cómo ¿Cómo estás? está? Buen día. Bien, aquí estamos. Bien, contento. Ahí, Sí, sí, sí. Sigo con la señal inestable, pero mejorando. ya. Le quería comentar que voy a estar sin video porque para que se estabilice un poco más la señal. Pero estoy, Sí, no te preocupes. Sí, sí, pero no, yo estoy. igual porque me concentro más ahí en la presentación, así que no te preocupes. ¿Ya? Bien, le agradezco. ¿Cómo está usted? Sí. Bien, Bien, qué bueno. sí, sí, ahí tratando de no desesperarse con todas las noticias terribles que aparecen, Sí, mantener la cabeza fría. sí, bueno. Sí. Hay que andar con cuidado, tomar las precauciones necesarias, pero Eh, fuera de eso no se puede hacer mucho. Sí, pues sí, ya cuando te tiene que tocar nomás, ¿qué vaya a hacer? Claro, no, yo estoy hasta con mascarilla facial ando, esas micas, las pocas Ah, veces que salió, sí, claro, las pocas veces sí, que salió. yo también quería comprarme una. Sí, Porque es práctica, la encuentro. sí, sí. Y Pero, no son caras y se pueden desinfectar, que es una cosa importante. claro, pero igual tienes que ponerte la mascarilla, ¿verdad? Sí, 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 sí. Vi que el personal de salud usa mascarilla quirúrgica, sobre esa se pone una N95 y sobre esa se pone el protector facial. Pero ya eso es mucho como un ciudadano común y corriente que va a salir a comprar al supermercado. Sí, sí. Claro. Yo me compraría de esos trajes completos, Claro, porque, por ejemplo, me encantaría ir a ver a mi mamá y abrazarla, y a lo mejor sería la forma más segura. Pero bueno, ya inventarán algo claro. que nos Lo más probable es que sí. permita como hacer, retomar todas esas cercanías que necesitamos. Claro, van a inventar una vacuna antes, profe. Sí, sí, ojalá, ojalá. Sí, Mm. así que esa es la cosa. Bueno, vamos, ¿qué te Ya, parece que vamos a ver la clase? bueno, Tengo claro que ya, los alumnos se van a integrar en la medida que puedan, así que sí. vamos a, no me quedó Todavía muy siguen claro si en. teníamos que avanzar o no, Allá. pero Por lo sí menos vamos a ver ayer, ¿Mm? por lo menos ayer avanzamos. Ya, Felipe hizo clase, así que quiere decir que sí. avanzaron en materia. Claro, sí. Ya, perfecto. Le quería preguntar, ¿todavía están en paro los compañeros del diurno? ¿O no? ¿Sabe? Eh, Mira, están ahí como que sí, que no, hasta el viernes se suponía que iban a volver, Ya, pero en las condiciones en que, con flexibilidad en el sentido de que no es obligatorio que estén la clase Zoom en directo, que la pueden ver perfecto. después, que las evaluaciones pueden ser tomadas, digamos, con cierta flexibilidad también, dándole tiempo para que hagan los trabajos. Perfecto. Así que yo espero que se haga más efectivo, más presente, porque si no también un poco la clase presencial igual te da la posibilidad de poder preguntar y de estar más atento a lo que estamos pasando. Es cierto. Pero a lo mejor como está grabado en video también sirve eso. No sé Sí. cuál ha sido tu experiencia. Bueno, a ver, de, no he visto ni una clase completa en directo. Siempre Ya, se me interrumpe o el audio o el video. Y a ya, veces tengo que volver a ingresar como 3 veces, borrar mi ingreso, los ya, datos, y volver a ingresar por el link. ya. Claro, eso en general. A veces se escucha el audio distorsionado. Mm, eh, pero por ejemplo, esta hora funciona bastante bien. ¿Eh? Se interrumpe ya. poco, menos que en otro horario. En la tarde es más De la complicado. tarde, claro, sí. Mm, Y ciertos días de la semana ha sido complicado. ya. Ciertos días de la semana. Ya tengo, voy a hacer una estadística. Sí, sí. ¿Sabes qué? Hazla porque nos sirve a nosotros también pues, para poder ir detectando dónde están los ruidos que se provocan para que no se puedan hacer clases o Sí, para que a los pero alumnos les cueste tomar la clase en vivo. sí,
Acá en este sector yo leo el WhatsApp de la Junta de Vecinos y la verdad es que todas las compañías están con fallas, así Mm, que es un problema. Movistar indemnizó a algunos vecinos, algo inusual, pero los tuvo sin internet 2 meses. Y en general las señales están fallando en todas las compañías. Así que y no sé sí, por qué no quieren hacer inversiones, no sé si hay una sobredemanda, no sé, pero no había pasado nunca. sí, Eh, claro que desde octubre del año pasado, entre octubre y más o menos marzo, en realidad, entre las 5 y las 10 de la noche se ponía lenta la señal. Yo vivo cerca de bueno, en la zona cero, en realidad, ya, entonces es un tema a considerar. claro que se agrega. Y claro, entonces entre las 5 y las 10 de la noche era todos los días la misma cosa, o sea, se ponía Mm, lenta la señal o definitivamente no no conectaba. tienes nomás. Claro, pero eso hasta marzo, y desde marzo ya se cayó o falló ya generalizado. Y todas las Ya, compañías están en lo mismo. claro. Claro, y las que más fallan, no hay una que más falle, porque depende del sector de la calle de acá, depende de la calle. Sí. Claro, es una curiosidad. Sí, Así mira, que, afortunadamente yo en mi caso he tenido harta suerte porque no he tenido caídas y yo trabajo todo el día en teletrabajo y mi hija ahora, por ejemplo, ahora está en clase, entonces no hemos tenido problemas. Pero coincido que en la noche a veces se recarga como a las 9 de la noche, entre 8 y 9, es bien crítico. Ahí cuesta más. Seguro que hay más usuarios. claro, puede ser eso. Y estas Sí. compañías no tienen mucho ánimo de invertir en mejorar sus redes, ¿eh? No, pues yo, por ejemplo, claro, entonces a lo mejor no sé si tendrán disponibilidad, cuánto podrán hacer o no. Claro. Así que bueno, ahí tratemos de continuar, Sí, como con la sea. mejor disposición, la mejor Sí, disposición. Sí. De sí. todas maneras, ha costado, pero bueno, hay que salir adelante, que no cunde, como se dice. Sí, bueno, a mí lo que más me importa es que se comprenda lo que uno quiere impartir. Así que ahí igual tu retroalimentación para mí es súper importante. ¿No? Eh, de que me vayas diciendo, sí, profesora, se entiende, más o menos vamos bien encaminados. Así que ahí cuento también con tus opiniones. Ya, gracias, profe. Bien, Ya, pues. Voy voy a... voy a conectar Sí, acá. sí, sí, yo igual lo voy a, no te preocupes. Ve Francisco, ¿verdad? Francisco, Sí, perfectamente, pantalla ya, completa. ya, eso quería, lo agradezco. Bien, vamos a iniciar la clase 5 de nuestro curso de periodismo organizacional y vamos a analizar otras de las aplicaciones o usos que desde la comunicación en la organización se ocupa bastante. Ya hemos tratado de analizar, conversar, explicar lo que es el comunicado de prensa, como uno de los principales herramientas que tiene el periodista en su trabajo, especialmente en su vinculación con los medios de comunicación hacia un medio externo. Y hoy día vamos a referirnos a lo que es la declaración pública, comunicado oficial o declaración oficial, que también es bastante ocupada en las organizaciones. Es muy recurrente estar mirando distintos tipos de declaraciones, sobre todo hoy día en un mundo donde hay tantas presiones de tantos grupos. Y vamos a darnos cuenta y analizar un poco la declaración desde el periodismo organizacional, porque es uno de los documentos que se trabaja con mucha frecuencia. Y obviamente es el periodista el que lo envía, el que lo publica, y el que también lo envía, lo entrega a quien lo necesite, ya sea tanto dentro de la organización como fuera de ella.
Declaración pública, bueno, que es toda aquella expresión que se realiza con el fin de manifestar un punto de vista, una opinión, o bien un sentimiento respecto de algo o de alguien. Esta es un poco el concepto más general de una declaración, y es importante señalar que se refiere precisamente a expresar algo, a contar algo, y con una particularidad de que es un mensaje que se transmite con una sola voz, y en el fondo es decir, esto es lo que yo pienso, y no esperas tú no se comparte una retroalimentación inmediata, sino que más bien se dice, esto es lo que yo digo, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo voy a hacer, o esto es lo que vamos a hacer, o esto es lo que demando. Bueno, cuando uno analiza la declaración pública, se pregunta, bueno, ¿por qué es importante para la organización una declaración pública? La verdad es que es bastante relevante porque tiene la fuerza de comunicar un mensaje único y irrefutable de la organización. Es la verdad. Siempre cuando se quiere comunicar algo en forma clara, enérgica, donde casi ojalá no hubieran ninguna pregunta, con esa sensación de decir esto es lo que yo digo, es una declaración pública lo que se ocupa. En el fondo es decir, lo que se dice a través de ella es la verdad. Es la conciencia, es lo que se quiere hacer, lo que se quiere comunicar. Es un mensaje muy unidireccional, en el sentido de que yo comunico hacia los demás. Es como decir, yo digo, yo hablo, esto es lo que pienso, esto es lo que decido. Entonces, tiene una fuerza porque es la voz. Y de esa manera también se refuerza un mensaje, y también en el fondo una herramienta amiga de la organización, en el sentido que permite generar un formato, un estándar de comunicación, donde para toda persona que reciba la declaración va a decir, ya, veamos lo que quiere decir. Que es distinto al comunicado de prensa, donde se comunican otro tipo de información, y que lo hemos visto en otras clases. Un tema muy importante de la declaración es que generalmente busca frenar un rumor, o busca enfrentar una crisis, y también pretende dar a conocer decisiones. Se me olvidó agregar que también es muy usual también es plantear las demandas. Y siempre es una reacción frente a algo que está sucediendo. En el fondo es reactiva desde ese punto de vista, pero es proactiva en el sentido de que aclara la respuesta o una decisión con mucha fuerza. Es muy usado por las organizaciones de todo tipo para enviar un mensaje a la comunidad a través de los medios de comunicación y redes sociales. Si ustedes investigan, se van a dar cuenta que toda organización que tiene página web, que tiene un boletín, o que tiene redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, siempre va a ocupar todas estas plataformas para transmitir y contar y mostrar esta declaración pública. Por lo cual tiene una fuerza institucional bastante grande, porque representa el discurso de la empresa, de la municipalidad, de los políticos, de los hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Bien,
yo hice este esquema pensando en qué errores se cometen cuando se envían las declaraciones públicas. Esto pensando en que somos nosotros, los periodistas, que estamos a cargo de enviar esta declaración, de redactarla o de compartir el trabajo de redacción de ella, y que en el fondo se va a generar también un vínculo de envío de este comunicado desde nosotros hacia quien sea, hacia los grupos de interés, hacia los partidos políticos, el gobierno, la sociedad completa, por lo cual tenemos bastante que ver en ese envío. Y traté de clasificar en pensar en cuáles son los errores de fondo y de forma, porque tiene errores y se cometen errores en los dos espacios generalmente. Y creo que el mayor error de fondo que tiene es que los comunicados no son redactados en forma periodística, sino que más bien generalmente tienden a ser escritos en forma legal. Y se cae mucho sobre todo cuando hay problemas, cuando hay crisis, cuando hay enfrentamientos con otras entidades, a tratar de transmitir la legalidad de lo que es posible y lo que no es posible hacer legalmente. Y es por eso también que se cometen bastantes errores desde el punto de vista del entendimiento de nuestros destinatarios con respecto a lo que realmente se quiere comunicar. Entonces, ¿qué pasa? Que no se piensa en el público, sino que se piensa más bien en el resguardo legal. Y lamentablemente nuestros líderes, nuestros jefes, los que están comandando las organizaciones, tienden a creerle mucho al abogado o al asesor jurídico, junto al asesor económico, cuando hay precisamente situaciones complicadas que defender. Entonces, en primer lugar, aparece precisamente como eso, percibe como una defensa. Como una defensa prácticamente que se lleva, en vez de estar en los tribunales, se está desarrollando en el medio de comunicación, o en la misma declaración. Entonces, la pregunta que yo me hago, y que yo siempre me he hecho, en cuanto a qué hacer en esa situación, ¿verdad? Vi en general dos grandes recomendaciones. Una, pensé en que el periodista sea el que valide en la declaración pública, porque él es el que sabe lo que el público quiere y necesita saber. Ahora, evidentemente, una de las grandes condiciones o habilidades que yo siento que el periodista en torno a ese objetivo debiera tener es tener la capacidad de saber trabajar en equipo. Saber trabajar en equipo porque precisamente nosotros, como somos parte del comité de trabajo de la alta dirección, junto a la parte legal, a la parte económica, a la parte administrativa y todas las otras áreas que pueda tener una organización, debemos complementarnos con el ser y el sentir de lo que la institución quiere decir o quiere hacer. Por lo cual prácticamente somos nosotros los que debiéramos focalizar y sobre todo dirigir el mensaje, porque tenemos que orientarlo hacia los públicos que entendemos y sabemos de qué manera quieren escuchar lo que nosotros queremos decir. Entonces, aquí es donde yo veo la gran dificultad siempre, que la declaración pública se transforma más bien en una defensa jurídica. Y es muy frecuente que las organizaciones caigan en eso.
y no, más bien aparezcan precisamente no como una forma reactiva, sino que, perdón, como una forma proactiva, sino que yo reacciono a un ataque, yo reacciono a un rechazo de algo, yo reacciono a un determinado movimiento. Pero no se aprovecha que como es una declaración pública, sabemos que todos la van a leer, porque cuando nos llega una declaración pública, como cualquier persona, sentimos la sensación o la necesidad de que eso hay que leerlo. Entonces, debiera aprovecharse como una tremenda oportunidad de poder decir un mensaje importante, porque es la ocasión en que vamos a contar con la atención de todos nuestros públicos. Y caemos en el defecto de que ya al leer el segundo o el tercer párrafo, primero lo que pasa es que no se entiende, porque entras tú también en el juego del abogado, donde empieza a hablar de articulados y decretos y figuras de números que enredan, pero que se tratan de explicar como que eso se entiende. Y la verdad es que no se entiende. Y es un error bastante frecuente que ocupan todas las organizaciones y que les pasa, es cuando falta precisamente esta validación del periodista, que como es periodista conoce por un lado el tratamiento de la noticia desde el punto de vista de los medios de comunicación, y también debiera tener esta gran capacidad de unificar el mensaje institucional y hacerlo transmisible a un público mucho más masivo. Entonces, ojo que es un tema bien relevante, es una herramienta que se va a ocupar con bastante frecuencia, y este error de fondo, perdón, es bastante recurrente, es el gran defecto de la declaración pública. Con respecto a la forma, y y se pueden ver en muchos ejemplos, es que la extensión de las declaraciones son demasiado largas, lo que puede parecer bastante como decir, bueno, pero lo podrían decir usted, profesora, pero bueno, es que es lo que la organización quiere decir, tiene derecho a explayarse todo lo que quiera y a reclamar o a decir todo lo que quiera. Sí, es verdad. Podríamos decir que como expresa un sentimiento o una verdad, eh, debiera quizás uno sentir que tiene ciertas atribuciones o de facilidades que no tiene un comunicado de prensa. Pero la verdad es que el gran error que ocurre aquí es que si queremos que la declaración sea publicada, tiene que tener una extensión que permita ser leída en forma rápida, en forma clara, donde no quede la menor duda que lo que se quiera destacar sea lo que el periodista también lea y sea lo que replique en una noticia. Porque debemos tener en cuenta que nuestro colega que está en el medio va a tomar evidentemente una parte de la declaración. No la va a publicar toda, porque el periodista está trabajando en formatos distintos a las declaraciones. Está trabajando con la crónica, básicamente para escribir la noticia, o en un reportaje. Entonces, difícilmente va a tener la capacidad de transcribir 10 puntos de una declaración. Él va a leer como cualquiera de nosotros y va a deducir cuáles son los elementos importantes y noticiosos de esa declaración pública. Entonces, la recomendación en este sentido es, ojalá que en un máximo la declaración tuviera unos 5 puntos, porque ustedes me imagino que ya también han visto que hay declaraciones que tienen 10 puntos, o sea, punto 1, punto 2, punto 3, punto 5, y yo ya creo que hasta el punto 5 ya no leo más, y no sigo.
Entonces es importante tener claro eso, de que si queremos llegar a un público objetivo que va a estar orientado por lo que los medios de comunicación extraigan de nuestra declaración pública, tenemos que ajustarnos a los formatos en que los periodistas saben y leen todo lo que se refiere a declaraciones públicas. Por lo cual, mi sugerencia siempre es que ojalá tenga 5 puntos, como idealmente. eh, Incluso ahí, para mí las mejores son las que tienen 3 puntos y nada más, no tienen nada más que decir. Pensé en 3.000 caracteres, que según mi criterio son más o menos una página y media, ¿no? de un documento escrito. Y eso es lo que tú sabes que lo va a poder leer el periodista, porque además si le envías un documento con 10 páginas, créeme que no lo va a leer. No lo va a leer porque no tiene tiempo. Entonces tenemos que tener claro eso, que cuánto va a leer el periodista de lo que yo estoy colocando en mi declaración pública. ¿Mm? Por lo cual también es una forma de trabajar desde el periodismo con los elementos que nosotros tenemos como periodistas para ajustar esta extensión a los tiempos que necesitan los medios de comunicación. Puede ocurrir en que quizás tú puedas hacer un resumen, un abstract de tu declaración, que esa sea la que tú envías a los medios de comunicación, y adjuntas la declaración pública completa para el que la quiera leer con más detalle. Y también se puede hacer una versión extendida, que es la que se coloca en todas nuestras plataformas y en la de las cuales somos dueños y podemos colocar todo lo que queramos. A nuestra página web, a nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro Instagram. Y ahí somos como todos, somos dueños de ese espacio, nosotros no nos ponemos los límites, ahí podemos perfectamente escribir todo lo que se quiera. Pero tampoco caigamos en el error de hacer declaraciones de muchos puntos, porque la gente no los va a leer. Y quienes lo van a leer va a ser un grupo muy reducido, que quizás al ver tanta información tampoco le quede claro qué es lo que se quiso comunicar. Entonces hay que tener claridad respecto a lo que se quiere decir y ser sumamente asertivo respecto a lo que se quiere decir. Bueno, otro error de forma que también existe y que ocurre con mucha frecuencia es que los comunicados se envían con los horarios que no coinciden con el horario de cierre de los medios de comunicación. Esto sucede con mucha frecuencia y sobre todo cuando uno está en crisis, tiende a que en la redacción del documento, como está elaborada desde el punto de vista de la legalidad, y por lo tanto va a tener una revisión no solamente del abogado, sino que del comité de crisis, del director de no sé cuánto, eh, es una, es una demora que es absolutamente real, así pasa. Entonces, nosotros que sabemos que los periodistas pueden estar esperando nuestra opinión, vas a tener la llamada de tus colegas cada 5 minutos para decirte, estoy esperando de la declaración. ¿Cuándo vas a mandar la declaración? Oye, me quedan 5 minutos, te espero 5 minutos porque va aportada o no va aportada. Y ahí empiezas con el trabajo de gestión y negociación con tus colegas que por más que te puedan esperar, va a llegar un momento en que ya no te van a esperar. Entonces perdiste la posibilidad total de poder haber emitido una opinión porque no la entregaste a tiempo. Bueno, ¿cuál es la sugerencia? Cuando existe una declaración relevante, importante, y obviamente cuando existen los recursos, debiera existir este plan B o un plan A que se complementa con este plan B, que es obligadamente pagar una inserción en un medio de comunicación para que si al menos no lo tomó el periodista que trabaja en la crónica y que tiene una hora de cierre específica, sí lo pueda publicar vía publicidad, donde siempre se especifica
con mucha claridad y se coloca arriba, en la parte superior derecha del medio, donde se coloca inserción. Y ahí queda claro que la institución pagó por ese espacio. Y en ese espacio publica lo que considera debe decir. Entonces, tengan en cuenta el tema este, que es un tema bien crítico, porque las declaraciones, como van a ser expresiones de ciertas cosas que se quieren decir, especialmente en momentos de críticos o de presión, vamos a tener este gran problema, el problema de no coincidir con los horarios, por lo cual nosotros también debemos saber súper bien a qué hora cierran los medios de comunicación, a qué hora cierran las últimas noticias, la tercera, el Mercurio, todos los diarios, digamos, de mayor circulación, si es que queremos aparecer ahí. Y evidentemente que con los medios de comunicación electrónicos existe más flexibilidad por la instantaneidad del medio, que alguna vez publicado aparece en forma automática. Pero si tú le quieres dar fuerza a tu declaración, además, incluso si ya también salió publicada por el periodista, también puedes publicar una inserción para darle aún mayor fuerza a lo que tú estás opinando. Y en el Mercurio y en la tercera es bastante frecuente ver declaraciones públicas de varias entidades y personas y que ocupan este espacio precisamente a decir lo que ellos quieren expresar. Bien, aquí les señalo algunos ejemplos de declaraciones públicas que busqué, digamos, tratando de que fueran más o menos frescas. Y aquí hay una línea editorial muy importante que debe tener una declaración, que es que tiene que tener el logo institucional, lo que reafirma la fuerza de la declaración desde el punto de vista de que es algo oficial. Y en este caso también se señala que lo envía la Dirección de Relaciones Públicas, o que puede ser la Dirección de Comunicaciones, o la Gerencia de Asuntos Corporativos, o también puede ser que tenga, por ejemplo, la representación de la presidencia del directorio, o del directorio de una empresa, o en el caso de una universidad, de la rectoría, o desde la que diga acá rectoría, que también puede ser, ahí es un tema de cómo se maneja la política comunicacional de la organización, y eso evidentemente si tú ves tanto este logo como ves de dónde proviene, le das 100% de credibilidad. Entonces tú dices, sí, perfecto, esto es la voz oficial y yo voy a ver qué es lo que quiere decir, qué es lo que está diciendo este comunicado oficial. Bueno, acá sigue mucho también la línea del comunicado, que generalmente en este caso tiene un título y una pequeña bajada para orientar al lector respecto a lo que se quiere decir. Siempre, evidentemente, decir la fecha y la procedencia, porque es lo que le da también la actualidad a la declaración pública. Y ojalá, en este sentido, es una declaración donde da a conocer antecedentes y querella, no tiene punto 1, 2 y 3, pero sí comenta y cuenta lo que va a hacer la municipalidad respecto a un caso de noticia que han tenido últimamente sobre un tema de cohecho con alcaldes y funcionarios municipales en torno a un proyecto de alumbrado público que hubo en Iquique. Por lo cual, también en cuanto a cantidad de caracteres, se ajusta bastante a algo que tú puedes leer en forma bastante rápida, por lo tanto puedes hacer un extracto y sacar ciertas cuñas de esto y transformarlo en noticia. Y como periodista de medio vas a decir, como se lo señala la declaración de la ilustre Municipalidad de Iquique, o como señala la declaración pública de la Municipalidad de Iquique, la querella consta de, etcétera, etcétera, y tomas
entre comillas, alguno de las líneas o de los párrafos que están acá, para que se ajuste al contenido noticioso que como tú como periodista de medios vas a escribir sobre el tema. Un detalle importante que yo me gusta trabajar mucho también y que lo hago es siempre acá abajo decir también, ojalá alguna fuente para decir, bueno, yo a quién le puedo preguntar más de esto. Entonces, bueno, ellos quizás la página evidentemente deben tener la dirección y todo, pero si estamos hablando de un documento que se va a enviar tal cual, yo sugeriría además decir acá algún contacto o alguien a quien preguntarle sobre esta declaración. Bien, aquí vemos una declaración de varios alcaldes que responden a Piñera y también en el fondo simplificaron el mensaje porque seguramente una por el tiempo, pero que también hubiera tomado bastante fuerza si, por ejemplo, aparecen además los logos de todas las municipalidades que están aquí como expuestas en esta declaración. Y ellos ocuparon 4 puntos, de los cuales tratan de precisamente ocupar comentan una decisión y su opinión respecto a eso con una medida que ha tomado Piñera. Y quiero comentar que también en estos, cuando uno, como es una expresión que uno habla desde el sentir, es muy usual colocar verbos de mucha emocionalidad. Por ejemplo, decir valoramos, desmentimos, reiteramos, exigimos. Son palabras muy frecuentes en las declaraciones públicas, porque en el fondo aparece casi como la demanda o la petición, un poco entre emocional y racional de lo que la organización quiere pedir o quiere hacer. Y bueno, ustedes saben y que es algo muy ocupado también en las declaraciones, sobre todo cuando hay conflicto, es exigimos. Y que es una palabra que a la persona que le llega siente que es una palabra muy fuerte y dice, bueno, pero ¿por qué no pide? Pero la exigencia también es parte del carácter de la declaración. Y es la oportunidad para decirlo, que en el fondo expresa una pluralidad, un sentir único, o sea, la pluralidad se transforma en un sentir único de la organización a través de estas palabras. Entonces, siempre las declaraciones tienen mucho uso de estos verbos. Aquí, en el caso de la Asociación de Municipios del Sur, también hacen una demanda, ¿verdad?, al gobierno respecto a al COVID en Ancud, y ellos transforman esto en una medida de fuerza, complementándola además con la firma de cada uno de ellos, con sus respectivos timbres, lo que también le genera una fuerza distinta a que si no hubiera estado esta un poco serie de firmas o de timbres, quizás hubiera sido distinto y no hubiera tenido la fuerza solamente si va el documento. Y como pueden ver, generalmente también se puede hacer un preámbulo, digamos, respecto a tal cosa. Nosotros pedimos lo siguiente, y vienen los puntos que se señalan acá. Ahora, esta es bastante acotada porque, como les señalaba, generalmente hay declaraciones que pueden tener 10 puntos. Entonces ahí pierdes el tema de decir, bueno, ¿qué es lo que demanda? ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Cuál de todas las cosas quiere? Y eso un poco le pasa a los medios que están en los diarios y que tienen que discriminar respecto a qué publicar o qué no se va a publicar. Bueno, Walmart está permanentemente haciendo declaraciones y la verdad es que siendo súper crítica como a la esencia de esta empresa, sí
podría señalar que son bastante precisos las declaraciones que ellos envían, y en el fondo son apoyados también con un formato que permite una muy fácil lectura. Entonces, ellos siempre están haciendo un poco defensa de todos de todos los ataques a que según ellos les dan las comunidades. Y en ese sentido también es un buen ejemplo de cómo hacer declaraciones en forma muy rápida y que aparezcan incluso en forma muy rápida, porque ellos son bastante proactivos en ese sentido. Cada vez que tienen un problema, inmediatamente sacan una declaración y la publican con mucha rapidez en las redes sociales, sobre todo en Twitter. Y como ustedes pueden ver, también aquí está la fuerza institucional a través de sus logos, donde ahí coloca toda la línea de la cadena de empresas que están vinculadas a la marca Workman y que son las que llevan lo que es parte de su negocio. Por lo cual también es una buena, es un buen ejercicio, digamos, mirar todos los comunicados de esta empresa, las declaraciones, porque ellos tienden a hacer muy buenas declaraciones y son bastante escuetos y bastante claros, hablan de 2 o 3 puntos y no se extienden mucho, por lo cual también se transforma en buenos ejemplos para poder hacer declaraciones. Bien, ahí está un poco lo que fue la presentación de la declaración. Ese es un poco lo que quise ver hoy día, porque nos queda también analizar lo que es un artículo de opinión, que lo vamos a ver en la otra clase. Y como también lamentablemente todavía no podemos hacer mucho ejercicio práctico de las herramientas, ya sea tanto el comunicado de prensa como de otros instrumentos que ocupan los periodistas organizacionales, quise abordar esto porque es uno de los elementos que más se utilizan y que vamos a tener que trabajar con ellos siempre que estemos en una organización. Quería saber si existe alguna pregunta. Se integró Sergio. Buenos días, Sergio. Y quería saber si Francisco, Sergio, tienen alguna opinión o algún comentario o alguna duda respecto a lo que es una declaración pública. Y yo le quería preguntar si es conveniente trabajar con la lógica de la pirámide invertida, pensando en la forma y en la cantidad de caracteres y la posibilidad de que un periodista o algún medio lo vaya a leer. Si conviene partir, como hablamos del comunicado de prensa, que tenga esa similitud. Idealmente, Son diferentes. sí, de todas maneras, sí, idealmente sería óptimo, porque también nos tenemos que quedar con la idea de que quizás el periodista va a alcanzar a leer el punto 1 y no el punto 2. Ahora, ojo que igual la declaración tiene un detalle, que es el último párrafo. Y el último párrafo siempre es muy relevante porque es el que en el fondo también concluye. Como ustedes ven en la declaración de los alcaldes, dice, y por último, exigimos. Entonces, Un remate. es como el remate, exactamente. Uno cuando quiere declarar algo dice, ya, mira, yo frente a esto, pienso esto, valoro, discrepo, estoy de acuerdo, y después dice, bueno, y entonces en relación a todo esto, concluyo tal cosa. Entonces, siempre, digamos, si bien tienes toda la razón, es que es muy correcto ocupar esta pirámide invertida, ¿no es cierto?, respecto de lo más importante a lo menos importante, si la declaración tiene esta gran particularidad que es el cierre, que es la conclusión y que está como, en el fondo tú dices, ya, entonces, bueno, ¿qué es lo que quieren? Ya me contaste lo que sientes y ahora ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que quieres decirme? Y ahí es donde tú ya cierras con el último párrafo. Así que sí, es muy cierto lo que tú dices, Francisco. Gracias, profe. De nada. ¿Con el tiempo se ha ido simplificando los mensajes?
Dila, transversalmente, no solamente este medio. Yo de considero que sí. los mensajes de las organizaciones hacia los medios en general. Sí, 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 Sergio, porque, exacto, tal como tú lo dices, porque no hemos, en el fondo ya se están dando cuenta las organizaciones que la gente primero lee menos, segundo tiene muchos estímulos que ver para que te coja a ti. Entonces tú entras a una competencia de contenidos, por lo cual los 30 segundos que puedas tener de atención tienen que ser súper bien ocupados. Y además, el formato también ha cambiado mucho, entonces los medios audiovisuales hoy día indudablemente llevan una prioridad y una delantera respecto a algo escrito. Entonces, claro, tienes que trabajar con la simplificación del mensaje, con la capacidad de que lo pueda leer en forma muy rápida y que además el periodista eh, entienda lo que tú quieres decir en la declaración y se quede con el lead que tú quieres destacar. Porque y ocurre con bastante frecuencia que a lo mejor la noticia para ellos está en el punto 4 y no en el 1. Entonces después te dice, oye, pero si yo no quería que se destacara esto, entonces te dice, bueno, entonces ¿para qué lo publicaste? O sea, ¿para qué pones un punto 4 si no querías que el punto 4 fuera el lead o que fuera el titular? Entonces, y ahí por eso siempre la recomendación es trabajar en equipo y saber que todos necesitamos comunicar, pero desde el periodismo y no desde la legalidad, ni desde el punto de vista del financiamiento, el punto de vista del riesgo, sino que pensar en lo que el periodista va a tomar de nosotros y que se puede transformar en una cuña. ¿eso se logra con el tiempo o se puede lograr de inmediato? Yo, a ver, eh, por ejemplo, el que te hagas, el que seas tú en propiedad del periodista y por otro lado que seas respetado y consultado como tal, evidentemente sí toma un tiempo. Toma un tiempo en que te conozcan y sepan de cuál es tu trabajo de forma integral. Entonces, en la medida en que tú hagas un buen trabajo y que te desempeñes de una manera adecuada y que sobre todo con resultados, evidentemente tú también te vas a transformar en alguien muy creíble, que vas a tener que estar siempre que vas a tener que liderar estos procesos de declaración pública. Ahora, yo pienso que el mejor liderazgo que uno puede tener dentro de la organización es sabiendo trabajar en equipo, y teniendo uno la capacidad de ser este conector único entre todos los estamentos de la organización que quieren decir muchas cosas y lo que los medios de comunicación quieren saber de ti. Entonces te transforma ahí en el nexo fundamental. Entonces tú dices, ojo que no pongan esto porque se va a interpretar de esta manera. Entonces sí, va a ser es un ejercicio que se logra con el tiempo y evidentemente con la práctica, pero ojo que puedes llegar al primer día a trabajar en alguna parte y te van a pedir una declaración. Entonces, al menos los elementos formales de la declaración los tienes que tener muy presentes. Y un poco saber correlacionar todos los elementos para ser un aporte en esa redacción. Y tratar de colaborar desde la visión del periodista, que tiene una gran condición que es súper única dentro de la organización, porque generalmente hay muy pocos periodistas en la organización. Si es uno, que en general yo diría casi a ver, podría apostar, no sé, en un 50% de las organizaciones, generalmente hay periodistas que están a cargo de todas las áreas de comunicaciones en las empresas o en las instituciones, y en otras habrá, si hay uno, hay dos o tres más, o en los ministerios, que hay, por ejemplo, en cada región hay una representación, una DIRCOM, digamos, regional. Entonces ahí podríamos decir que un ministerio tiene 15 periodistas, y en la oficina central hay un equipo de 2 o 3 periodistas. Entonces, tampoco es que no somos masivos dentro de las organizaciones, por lo cual también nuestra voz es muy útil.
Es muy útil porque en el fondo nos transformamos en los catalizadores de todas las sensaciones y de las informaciones que hay de nosotros, desde dentro hacia afuera y desde fuera hacia adentro. Entonces, es una función súper buena, o sea, a mí me gusta porque es una gran responsabilidad, pero que también después con el ejercicio, ¿verdad?, de tu práctica también es muy valorada. Y siempre vas a estar integrando los comités de crisis, cuando hay grandes problemas te van a estar consultando y van a tener que recurrir a ti para decirte, Sergio, ¿qué hacemos? ¿Ah? Dime, ¿qué hacemos, por favor? Porque no van a, no tienen los elementos que tenemos nosotros para poder responder frente a las comunidades. Por lo cual para mí es una gran riqueza, es un gran valor y es donde tenemos que ser fuertes también siempre y hacer valer nuestra función. Además, lo bueno de esto es que se tiene un horario fijo. Sí, bueno, si estás, ojo que igual tienes que estar conectado porque si aparece algo el día sábado y que te afecta, vas a tener que reaccionar. Pero no como estar en los medios que uno puede, lo levantan a las 3 de la mañana, Sí, si pasa algo. no, sí, sí, exacto. O sea, es que es un trabajo de oficina, se podría decir, ¿verdad? Con horario de oficina. Pero claro, y que es muy distinto al de los periodistas, que si ocurrió algo tienes que despertarte a la hora que sea y salir corriendo. A mí yo trabajé mucho en radio, yo trabajé 6 años más o menos en radio y yo salía a las 6 de la mañana de mi casa y llegaba a las 10 de la noche. Entonces, claro, fue una muy buena escuela. Pero también evidentemente apenas me llegó una oferta que era distinta a esa, para mí fue una gran oportunidad porque pude tener una vida más o menos normal. Pero siempre me han tocado tareas bastante demandantes y claro, ahora tengo mucho más experiencia y hago las cosas mucho más rápidas, soy más ejecutiva, pero de todas maneras uno igual está atenta a todo lo que está pasando todo el día. De hecho, ahora, por ejemplo, una profesora de mi facultad va a estar en Mega, en el programa Mucho Gusto, la profesora Marcela Girón, así que ahora termino esto y corro a hacerme cargo de ese tema. Y tengo que estar atenta a lo que dice y estar difundiendo y publicarlo en mis redes sociales y ver que ojalá también aparezca en otro medio, compartir la información que ella dijo en mis comunidades internas para que sepa que nuestra profesora estuvo ahí. Entonces es un trabajo muy dinámico, que te exige estar muy atento todo el día. Pero sí, si te interesa, si quieres un trabajo más o menos estable y con un horario laboral más o menos que tú puedas manejar, sí, es tal como tú dices, Sergio. Disculpe, ¿vino la periodista de Mega o no? ¿Perdón? ¿La periodista de Mega vino y se presentó o no pudo? No, la verdad es que quiero esperar que tener más audiencia, porque Ah, ella está súper dispuesta. llegué un poco ah, tarde, lo siento. no te preocupes, pero no estuvo en esta clase. Sí, te digo que la tengo guardada para un momento en que yo sepa que van a haber más alumnos en línea, porque también me daría un poco de lata que ella estuviera y viera que hay 2 alumnos nomás, ¿m? Y sin desmerecer a cada uno de ustedes, pero también me gustaría al menos contar con un grupito más grande para que pudieran hacerle más preguntas. ¿M? Pero ella está dispuesta, de hecho ya le pidió permiso al editor y me dice, Ruth, cuando tú quieras yo voy a comentar, así que si quieren puedo perfectamente pedirles si la próxima semana conversamos con ella. ¿Te parece, Sergio? Sí, bueno, es que se me quedó en mente lo de la periodista de Mega y como llegué un poco tarde no sabía si se presentó o no. Claro, no, todavía no la he presentado porque justamente te quería como estaba, yo sé que estamos en unas conversaciones de que se reintegran y quería ver qué pasa hoy día, así que ya mañana ya lo puedo, para la próxima semana se puede programar perfectamente una conversación con ella. Que es muy interesante también. Yo siempre hablo con ella y digamos, tenemos bastante cercanía, así que ella tiene 2 o 3 opiniones que les pueden servir bastante a ustedes.
Así que bueno, si les parece, concluimos la clase. No sé si Sergio tienes otra duda, otra pregunta, o Francisco. Estoy claro, profe. Muy, muy bien. Gracias. Bien, bueno. Bien, entonces los dejo, espero que tengan una buena jornada, ha sido un gusto haber Ahí estado con aparece. ustedes, ahí apareciste, así que espero que tengan una buena jornada y nos vemos en la próxima clase, así que para seguir trabajando, hablando de este periodismo organizacional. Así que estén muy bien, buenos días, Gracias, profe. Nos vemos mañana. chao, nos vemos mañana, sí, chao, Igualmente, buena jornada. gracias igual, Chao, chao. chao, Sí. chao Sergio, Chao. Chao, un gusto. igualmente.